¿Qué tal, amigos? En este episodio analicemos cuál es la causa que nos orilla a creer en las cosas. De forma vehemente, de tal manera que nos orilla a desechar lo que es la verdad. Tal como vemos actualmente esas creencias de personas en cultos, en ideologías, en política, de hecho casi en cualquier cosa y aspecto de nuestra vida. Ya que esto fue una herramienta que facilitó a el grupo que, estando en el poder, manipuló de cierta manera a las personas de ese entonces. Ya que estudios han demostrado que si se está expuesto a una frase compuesta con un grado de una apariencia académica o lógica, las personas tienden a intuir que lo que les están diciendo es cierto, a pesar de que esto sería un argumento falaz, que utiliza ciertos elementos para hacerlos pasar por verdad, pero que estos no lo son. Como por ejemplo, decir el 10% de la población posee, o 1 de cada 3, es decir, datos estadísticos, los cuales no poseen una información real, pero en realidad lo único que pretenden es manipular alguna opinión. Ya que lo curioso de estos enunciados y las arengas y formas de cultos del pasado no es en realidad buscar si son reales o no, sino que su forma de articularse nos brinda una familiaridad, la cual se hace pasar por verdad. Aquí se resalta este aspecto de la psicología de cómo vemos el mundo. Las cosas a las que nos exponemos más veces o más tiempo, las concebimos como más verdaderas. Esto funciona por un mecanismo llamado facilidad cognitiva. Este mecanismo mide la intensidad de la actividad de tu cerebro, es decir, analiza si algo que está realizando es una actividad trivial o compleja. Ya que las cosas que uno tiende a creer que son verídicas crean lo que se llama facilidad cognitiva. Como por ejemplo, podemos ver que el sol ilumina y da calor, que los animales están vivos, etc. Y como vemos, todos estos conceptos o enunciados se sienten familiares, por eso le es fácil al cerebro y a nosotros su percepción. Pero el problema que acarrea este mecanismo es que puede ser creado artificialmente, repitiendo muchas veces un estímulo, tal como lo hemos visto que sucedió en toda la antigüedad, donde esos astrónomos que sabían calendarios de cosechas o eventos lo utilizaban a su favor, y este calendario era muy diferente al calendario civil que usaban las personas comunes, lo cual les brindó una ventaja enorme, ya que estos poseían más información. Por lo tanto, la gente de la antigüedad les atribuyó poderes a estos magos caldeos o astrónomos en el pasado. Los faraones y su círculo, por su parte, también sabían información de las estrellas y las estaciones, pero la gente común ignoraba todos estos datos. Pero al ver que ellos hacían tales proezas, poco a poco la gente fue atribuyéndole a su persona poderes, cediendo así su voluntad por esa falta de información que tenía el pueblo en general y la propaganda de este círculo de poder. Un ejemplo claro de esto lo tenemos y fue usado en nuestro siglo por el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays. Realizando esos mecanismos para poder crear intervenciones en lo que fue Sudamérica, así como Goebbels, el oficial propagandístico de cómo olvidar ese segundo conflicto mundial. Y este mecanismo, así como el pensamiento de masa, resulta peligroso cuando se unen, ya que como con la gran frase de Goebbels que decía que una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad. Hasta ahora, hemos establecido y hemos visto que la información y la divulgación o propaganda son la fuente de creencias en el pasado y aún están vigentes en nuestra actualidad. Y es que la repetición de cualquier cosa incentiva la familiaridad de ideas, de términos, etc. Esto nos hace considerar las cosas buenas. Un ejemplo de esto es las canciones de hoy en día. Igual,
puede que sean malas, pero uno tiene tanta familiaridad al escucharlas en todas partes y esto tiende a relacionarlo con algo bueno. Y es que tanto hoy como en el pasado, esto siempre se realizó no de una forma discreta y de forma invasiva, la repetición propagandística, tanto de cultos como de ideas políticas. Ya que la persona posmoderna, con ese aire de intelectualidad, critica los cultos, diciendo que las personas del pasado eran muy torpes y pocas analíticas ante esas técnicas, pero en realidad hoy en día podemos verlo cómo afecta en realidad a la mayoría de las personas de nuestros días. Y así, desde la antigüedad, funciona el mundo. Un ejemplo de esto es ver el mito del cristianismo, cómo se propagó de boca a boca, esto siendo un error del judaísmo al crear un mártir. Esto fue una moda que no es exclusiva del cristianismo, sino que se utilizó en toda la antigüedad, como podemos verlo con Prometeo, con Atlas, con Perseo, con Hércules, etc. Pero en la antigüedad la familiaridad era con fallecer. Esto era muy común y en realidad les resultaba un honor. Pero estos, a diferencia del mártir, eran llamados héroes. Su contraparte eran los héroes trágicos, es decir, los mártires, plagados los cultos de estos seres. Los primeros normalizaban lo que era el ejército, las armas y el Estado. Los segundos hacían énfasis en el sacrificio y la resignación. Y fue ese etos de la gente que procesaban también esos conceptos que se enseñaban por medio de los mitos, obligados a asistir a sectas donde se les brindaba culpa de su situación. Como la gran frase que se utiliza en nuestros días, el pobre es pobre porque quiere, ya que estos conocían muy bien lo que era la retórica y las falacias. De ahí que el poder y la política se relacionen con estas arengas poderosas, donde la gente o la mente masa se volvió más peligrosa, porque con el tiempo se han refinado estas técnicas. Por ejemplo, durante el periodo donde hubo pestes, hambrunas, heladas y cruzadas, ellos comenzaron a cuestionar lo que fue el poder divino, donde ellos aseguraban que Dios los había abandonado. Pero en un movimiento ágil, la Iglesia nombra al diablo como una figura regente del mal. Ellos lo entronan en ese poder, pero aún así, la falta de confianza y de inconsistencia rompió ese trance que tenía la gente en ese entonces. Pero en la historia podemos ver que ese odio y resentimiento siguieron, con casos de psicosis posteriores, donde sucede el incidente de la casa de brujas, donde se utilizó todo el enojo canalizado de esa gente a personas inocentes. Pero esto en realidad es parte del hombre y ha sido resultado de nuestra evolución como especie. Un ejemplo, en el pasado, lo normal y familiar le agradaba a las personas, pero no le gustaba lo nuevo o el cambio. En los mitos se suele utilizar esta referencia con el rey viejo que teme a la profecía del héroe recién nacido, mandándolo matar. Y es que es ese miedo natural que tenemos a lo nuevo, ya que en la prehistoria esto fue vital para nuestra supervivencia, debido a que todo lo familiar resultaba intuitivo, así que era más sencillo guiarse sobre eso, por lo que vuelve a la gente más crédula y menos analítica. Pero como podemos hacer un contraste entre la personalidad de hoy en día y la del pasado, encontramos personajes malhumorados, pero estos en realidad es necesario este sentimiento para poder ser un poco más críticos con el entorno o con las cosas. Esto es una paradoja entre el aprendizaje y el pensamiento crítico, ya que una es sencilla, no requiere esfuerzo. Es decir, que lo que te digan que creas es probable que caigas en un engaño, en decirte que es verdad y que no lo sea. Tal como sucede en las mitologías, muchas de ellas en realidad son enseñanzas sobre moral,
pero muchas personas descontextualizan este sentido y les otorgan una personalidad literal de una persona que vive y reina, dándose esas relaciones parasociales entre las personas y sujetos que en realidad son fruto de lo que es la literatura. Pero en el caso de un escéptico y analítico, este requiere más trabajo mental. Esto nos ayuda a separar los hechos de la ficción. Pero la evolución nos condenó, ya que la facilidad fue la que en realidad nos mantuvo vivo. Si se hubiera analizado todo en esos tiempos, en realidad creo que hoy no existiría la raza humana. La clave es saber cuándo uno debe de ser analítico y cuándo uno debe de creer. Y es que hoy en día, con la facilidad que existe para compartir cosas, es cuando las personas deben de usar más su discernimiento. Como conclusión, podemos ver que nuestras creencias han sido fruto de no contar con toda la información y de atribuirle verdad a todo aquello que se nos ha dicho. De ahí se ha formado figuras de poder, la cual distribuye de manera indiscriminada ideología, cambiando completamente la realidad del individuo. Es por eso que hoy en día vemos tan polarizado lo que es el día a día. Es decir, la gente vive inmerso en ideologías personales que se asientan en una realidad de eco y de tubo. Y bien, amigos, hasta aquí lo que sería el episodio del día de hoy. Ya saben que si ustedes quieren saber algo o decir algo, no duden en dejarlo abajo en comentarios, y que también, si les gustó o les fue de ayuda, no duden en suscribirse y darme un like, que eso me ayuda mucho. También en la parte inferior tienen las formas con las cuales pueden apoyar a este canal. Y si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.